Hermanos, el día de hoy en el mundo entero celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da mucho gusto unirnos por este medio, todos recordando ese evento tan importante. Vamos a iniciar nuestro culto escuchando un preludio. Les invito ahora para que abramos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 28. Escuchemos con atención esta proclamación de la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 15, del 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, estamos todos gozosos en este día. Vamos a entonar el himno 196. A ti la gloria, a ti la gloria. Solamente tú, Señor, mereces la gloria. Gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Te alzaste triunfante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Gozo, alegría, reinen por doquier, por
porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando himnos al Señor, vanle aclamando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Libre de penas, nuestro Rey Jesús, rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muere al pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Les invito para que ahora inclinen sus rostros, cierren sus ojos, doblemos nuestras rodillas en una oración de invocación. Nuestro Dios, reconocemos que a ti solamente sea dada la gloria, la honra, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y no solamente nos creaste a todos nosotros, sino que después de haber pecado, de haber caído, después de que todos somos pecadores, nos has dado un Redentor, un Salvador que murió por nosotros en la cruz, pero que se levantó triunfante sobre la cruz y resucitó al tercer día. Y Señor, celebramos en esta mañana la resurrección de tu Hijo. Nos alegramos, nos gozamos, porque así como Él resucitó, nosotros también algún día resucitaremos cuando hayamos muerto. Gracias por esta esperanza que tenemos. Gracias por su resurrección. Y en esta mañana te alabamos con todo nuestro corazón. Cantamos a ti con gozo, Señor. Y ofrecemos a ti este culto en el nombre de Cristo. Amén. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias ahora en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Mateo capítulo 28, del 1 al 10. Y escuchen con atención, abran sus oídos, corazón, porque lo que van a escuchar es palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora les invito para que entonemos
El himno 186, la tumba le encerró. Himno 186. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da, cuanto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Abramos otra vez nuestras Biblias para ver los relatos bíblicos de la resurrección. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo:
es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y como miró dentro, vio solo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, entonemos ahora el himno 192. Se titula Porque Él vive, porque Él vive. Tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza que Él vive. Vamos a cantar esa confianza ahora a través del himno 192. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da, cuanto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Abramos otra vez nuestras Biblias, ahora en Juan capítulo 20, y leamos
juntos del versículo 1 al 29. Hagámoslo esta lectura junto con las personas que lo están haciendo. Juan 20, del 1 al 29. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 29. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Entonemos ahora el himno 182. Al Cristo vivo sirvo yo.
Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad. Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. Hermanos, en este momento tenemos la oportunidad de presentar a nuestro Dios nuestras ofrendas. Les invito para que ahí en nuestros hogares ofrendemos al Señor, entreguemos nuestra ofrenda y guardémosla. Los que no puedan depositar sus diezmos, guardémoslo para el día en que nos reunamos otra vez en la casa del Señor. Hermanos, hay otro himno que nos habla de la felicidad. El himno 198 dice: salve día feliz, salve día feliz. Vamos a entonar ese himno también con todo gozo. Salve día feliz, bendito y santo por siempre. Cuando la muerte venció, Cristo Jesús Salvador. Ved la belleza sin par, los campos se visten de verde. Vuelve la tierra a nacer con el trino del ave primaveral. Salve día feliz, bendito y santo por siempre. Cuando la muerte venció, Cristo Jesús Salvador. Cada capullo de flor encierra en sí la grandeza del Dios supremo.
por siempre. Cuando la muerte venció, Cristo Jesús Salvador. El que murió en cuenta cruz, es Rey y Señor soberano. Cielos y tierra entonen con gozo, himnos de honra y loor. Salve día feliz, bendito y santo por siempre. Cuando la muerte venció, Cristo Jesús Salvador. Muerte do estatua, aguijón, sepulcro do está tu victoria. Es Cristo Rey vencedor, de nueva vida dador. Salve día feliz, bendito y santo por siempre. Cuando la muerte venció, Cristo Jesús Salvador. Ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 14. Hermanos, hagamos esta lectura también juntamente con las personas que nos están dirigiendo. Marcos 16, del 1 al 14. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 14. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les invito para que ahora con toda atención escuchen el mensaje de la palabra de nuestro Dios titulado Cristo ha resucitado de la muerte, basado en 1 Corintios 15 y está a cargo del presbítero Pedro Arcos. Después del mensaje vamos a entonar el himno 190, que todo el orbe en la creación. Después tendremos la bendición apostólica
y cantaremos la doxología 432. Estimados hermanos pues, de la Iglesia Berit, doy muchas gracias a nuestro Dios porque me da la oportunidad de compartir pues, su palabra. En este culto muy especial, que es el culto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de leeros el texto de la Biblia, inclinemos nuestro rostro para que oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Queremos ponerte pues en tus manos, Señor, lo que voy a comunicar, que no sea mi pensamiento, que no sea mi idea, sino que surja tu palabra misma, Señor. Señor, permita pues que tu palabra, donde quiera pues que se escuche, haga efecto en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 del verso 20 al 22. Dice de esta manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el apóstol Pablo nos habla en los versículos 1 al 11. De hecho, él habló de la resurrección de Cristo, en la cual se basan las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias que el apóstol Pablo proclamó a los cristianos en Corintios es la palabra de Dios, y que a través de la palabra de Dios el ser humano es salvo. Y el apóstol Pablo declaró que la resurrección de Cristo es de suma importancia, pero también habla que muchas personas vieron al Cristo resucitado. Inclusive Pablo mismo encontró personalmente a Cristo resucitado en el camino a Damasco. En el verso 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Los cristianos en Corintios no han rechazado la resurrección de Cristo. Pablo inicia su predicación en la resurrección de Cristo. La base de su predicación del apóstol Pablo es la resurrección de Cristo. Dice el verso 12, en la segunda parte: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de Cristo? A estos cristianos corintios les cuesta creer en la posibilidad de la resurrección de su propia muerte. En el versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En el versículo 12, Pablo declaró que si Cristo fue resucitado, si existe tal cosa como la resurrección de la muerte, ahora en el versículo 13 se dirige al mismo tema, pero de otra manera. Si no hay resurrección, entonces Cristo no fue resucitado. En el versículo 14 empieza a explicar lo que esto podía significar. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Esto es algo que el pueblo de Dios hoy necesita oír desesperadamente. Si nuestro Señor Jesucristo no fue resucitado de la muerte, entonces nuestra fe cristiana está basada en una mentira. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, toda nuestra enseñanza, nuestra predicación, obra evangelística de la iglesia a través de los tiempos ha sido en vano.
Si Cristo no fue resucitado de la muerte, no podemos tener ninguna esperanza de una vida después del sepulcro. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, todo lo que hacemos en la iglesia de hoy no tiene ningún sentido. Simplemente es un club social. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, no tendría ningún sentido reunirnos en los domingos. Quisiera decirles que hay muchos en la iglesia de hoy en día que dudan o rechazan la resurrección de Cristo. A veces me pregunto, ¿por qué permanecen en la iglesia? Muchos están en la iglesia por la música o el compañerismo. Muchos están en la iglesia por eso. Por ejemplo, si no creo en la resurrección de Cristo, hoy mismo me iría a otro lugar, porque la resurrección de Cristo es el fundamento de la iglesia. La resurrección de Cristo es la base de la iglesia. Porque si no hay resurrección, entonces no hay iglesia. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, no hay por qué creer nada de lo que la iglesia nos enseña. En el versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La Biblia nos enseña que somos falsos testigos de Cristo si Cristo no fue resucitado de la muerte. Entonces, lo que el apóstol Pablo y los demás cristianos afirman, que han visto la resurrección de Cristo. Eso quiere decir que no nos están mintiendo de la resurrección de Cristo. Pero si ellos nos están mintiendo, no solo nos están engañando acerca que vieron al Cristo resucitado, sino también han testificado falsamente de la obra de Cristo en el mundo. Y el apóstol Pablo decía que eso sería un grave pecado, porque resultaría en que muchos creyeran en una mentira en lugar de la verdad. Gente que cree en una mentira casi siempre acaba peor por haberlo creído. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice el versículo 16. Si no hay resurrección, Cristo no hubiese sido resucitado. Eso no puede estar más claro. En los versículos 16 al 19, y el apóstol Pablo va a tratar el primer punto. Los 4 puntos forman una secuencia lógica. Si los muertos no son resucitados, dice aquí en el versículo 16, tampoco Cristo resucitó. En el verso 17 dice, entonces vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice el versículo 17. El verso 18 dice, entonces también todos los que durmieron en Cristo son perdidos. En el verso 19, entonces los más miserables somos de todos los hombres. En el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, si los muertos no son resucitados, entonces Cristo no ha resucitado. Este es el primer problema que tenemos, que hay personas que dicen que no hay resurrección de los muertos. Entonces, vuestra fe es vana. Quiere decir que nuestra fe es sin valor, es vana. Si nuestra fe está basada en algo que no existe, entonces no hay perdón de pecados. Si sin perdón de pecados no podemos tener una relación con Dios, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice el verso 18. La palabra quedarse dormido es un eufemismo para la muerte. Si Cristo
no fue resucitado de la muerte, el tercer problema es que todos los muertos han perecido. Y el apóstol Pablo no está diciendo que los que han muerto no pueden obtener la salvación, sino todo lo contrario. Tampoco está diciendo que cristianos corintios no creen en la resurrección de Cristo. El relato es una serie lógica, empezando con la suposición de que Cristo ha resucitado de la muerte. Si eso es verdad, entonces es ilógico decir que no hay resurrección de los muertos. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que si Cristo no ha sido resucitado de la muerte, entonces la consecuencia son los 4 problemas que nos indican los versículos 16 hasta el versículo 19. Dice aquí en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta es la cuarta y última consecuencia si no hay resurrección. Si no hay resurrección, los únicos beneficios que podemos derivar de nuestra fe son los que podemos obtener en esta vida. No habría futura, no habría una vida futura y consecuentemente ningún beneficio futuro. Si no hay resurrección de los muertos, entonces los cristianos son los más miserables porque han basado su vida en una mentira. Si hemos seguido a Jesús, si hemos tomado nuestra cruz, si hemos hecho todos estos sacrificios basándonos en una mentira, entonces, dice el apóstol Pablo, somos los más miserables, ya que hemos apostado nuestras vidas por algo de poco valor, o por lo menos de mucho menos valor del que pensábamos. En el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En los versículos 13 al 19, Pablo lineó las consecuencias, todas negativas, de no haber resurrección de los muertos. Sin embargo, el apóstol no ha enseñado que no hay resurrección, sino todo lo contrario. Pablo solo está presentando cuáles son las consecuencias si no hay resurrección de los muertos. El apóstol Pablo nos comunica de nuevo que Cristo ha resucitado de los muertos. En los versos 3 al 8, Pablo había relatado esto con más detalle. Y los cristianos corintios no han rechazado la resurrección de Cristo. Lo que han negado es la resurrección de creyentes. Sin embargo, Pablo ha demostrado que la resurrección de Cristo y la de los que creen en Cristo están unidos en Cristo Jesús. Dice aquí en el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dios le había pedido a su pueblo de Israel de traer sus primicias, traer sus primeros frutos como ofrenda a Jehová. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo 23:19. La idea detrás de las primicias, claro, era que el primer fruto de cada cosecha era particularmente valiosa. En la iglesia de Chiapas, donde yo asistí, tenían la costumbre de traer su primer fruto de su cosecha que ellos sembraban, ya sea elotes, frijol, café, entregaban en la iglesia. Jehová le pedía a su pueblo de Israel sacrificar los primeros frutos como señal de la prioridad de Jehová en sus vidas. Cuando el apóstol Pablo dice que el Cristo resucitado es primicia de los que durmieron, le está diciendo a estos cristianos corintios que la resurrección de Cristo es solo el comienzo. Su resurrección señala la abundancia de las resurrecciones aún por venir, la resurrección de todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Pero dice,
la Biblia, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. En los versículos 21 y 22, Pablo presenta lo que algunos llaman la tipología de Adán. La tipología es un método hermenéutico, una manera de interpretar la Biblia. Algunos piensan de un tipo como algo parecido o una analogía o una comparación. Una analogía toma lo que conocemos como, por ejemplo, una bomba de agua y lo utiliza para ayudarnos a entender algo que de otra manera no podíamos entender, como el funcionamiento del corazón. Tipos funcionan de manera parecida y se utilizan en ambos, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Melquisedec es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo. Y Jerusalén es un reino celestial. Es un tipo, reino celestial, que está en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 14. En los versículos 21 y 22 habla del tipo. El apóstol Pablo dice que la muerte entró por un hombre y después dice que también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando el apóstol Pablo dice la muerte entró por un hombre, está hablando del hombre que estuvo en el huerto del Edén. Los que hemos estudiado la Biblia conocemos la historia. Jehová puso al hombre en el huerto de Edén y le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Sin embargo, la serpiente tentó a la mujer, comió la fruta prohibida y que después se la dio al hombre, que también la comió. Notamos las consecuencias de la desobediencia a Dios. Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Cuando Dios le dijo al hombre: polvo eres, se refiere pues que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Le estaba diciendo al hombre que moriría y que su cuerpo volvería a ser polvo. Esta maldición no solo afectaba al hombre, sino también a sus descendientes, porque todos nosotros fuimos contaminados por el pecado. Entonces, las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva trajo la muerte. No solamente fueron muertos nuestros primeros padres, sino también a sus descendientes. Otra cosa que debemos notar: no solo fue la muerte física, sino una muerte espiritual, una separación de Dios. Para evitar esa tragedia, debe de haber una reconciliación con Dios, tanto como una resurrección física. Entonces, la muerte del hombre y la de sus descendientes forman la primera parte de la tipología Adán-Cristo, conociendo el pecado y la muerte, porque los que hemos visto una y otra vez, todos los que conocemos la historia de Génesis, entendemos la conexión entre el pecado y la muerte. Pero dice el verso 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, el apóstol Pablo presenta la segunda parte de la tipología Adán-Cristo. Igual que el hombre, Adán, pecó y murió, trajo el pecado y la muerte al mundo, también un hombre, Jesucristo, fue resucitado de la muerte y trajo al mundo la resurrección. Es decir, Jesucristo terminó con la maldición de Jehová, puso sobre el hombre en el huerto de Edén. Debemos recordar que Jesús tenía doble naturaleza. Era ambos plenamente humano y plenamente divina, el cual
siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, estando en la misma condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Él es nuestro sumo sacerdote, mas tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Entonces, la muerte vino por medio de un ser humano, Adán. Pero la resurrección también vino a través de un ser humano, Jesucristo. Dice aquí en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es importante entender lo que está enseñando el apóstol Pablo. No está diciendo que Cristo salvará a todos, sin importar si creen en Cristo o no, sino lo que está exponiendo el apóstol Pablo. Los que creen en Cristo Jesús son resucitados, son vivificados. En su carta a los Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo utiliza frecuentemente la frase en Cristo para referirse a una relación de salvación entre la persona y Cristo. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3, 26 y 27. Los que están en Cristo son los que Dios hará venir. Pablo recorrió en la primera parte del capítulo 15 de Corintios que Cristo resucitó. La tumba estaba vacía y las apariciones. Aunque los incrédulos se burlan, nosotros los cristianos no necesitamos pruebas adicionales para creer si Cristo resucitó. Nosotros creemos que Cristo resucitó, que nuestro Señor Jesucristo resucitó y venció la muerte. Lo que quiero decir es que la resurrección de Cristo es la cota inicial para su pueblo o su garantía. Cristo no es los primeros frutos de los que han sido resucitados, sino de los que han muerto. Por cierto, ningún ser humano ha sido resucitado físicamente y plenamente de los muertos. En la Biblia encontramos ejemplos que fueron resucitados, los hijos de la viuda de Sarepta y los de la Tsunamita murieron unos años más tarde. Y otro ejemplo, a Lázaro. Pero solo Cristo conquistó la muerte y resucitó del todo de los muertos. Todos los que habían sido resucitados volvieron a morir. El único que resucitó y que vive por los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Es el cual a Él creemos que Cristo resucitó. En esta Semana Santa recordamos la resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo y resucitó y venció la muerte y tenemos la esperanza. El concepto de la resurrección se centra en Jesucristo, quien como Dios y hombre conquistó la muerte, levantándose victorioso de la tumba. Aunque la resurrección de Cristo ya tuvo lugar, la de su pueblo todavía espera. Habrá una resurrección general. Así es. Los creyentes serán resucitados para vida eterna y los incrédulos para vergüenza y desprecio eternos. Además, Jesús dijo, los que han hecho el bien resucitarán para vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Cristo ha
resucitado de la muerte. Amén. Que todo el orbe en la creación entone a Cristo vencedor. Aleluya, aleluya, porque solo Él nos redimió y de la muerte nos libró. Aleluya, 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 aleluya. Todo país, pueblo, nación, con gozo entona esta canción. Aleluya, aleluya, porque el Señor resucitó y la victoria consumó. Aleluya, 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 aleluya. Con gozo y gratitud cantad esta victoria del Señor. Aleluya, aleluya, la muerte fue vencida ya, todo creyente salvo está. Aleluya, 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 aleluya. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Aleluya,